medalla en el pecho, clavada en el corazón. LB19, Radio Nacional Malargüe, presenta Malvinas, Clamor de Gloria, un programa que recorre los 74 días en que nuestros soldados defendieron con honor las Islas Malvinas, el durante y el después del conflicto, con relatos de sus protagonistas, hechos reales y documentados. Malvinas, Clamor de Gloria. ¿Quién guardará? Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Contentos de estar con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Soy Rolando Cárdenas y los estará acompañando desde aquí, desde el estudio mayor de LB19, Radio Nacional Malargüe. 16 años, queridos amigos, 16 años ya al aire desde aquí, desde la ciudad de Malargüe, desde esta joven radio, con gente joven, y hoy le toca la responsabilidad a la señora Karina Ferrada de poner este programa al aire. Muy buenas noches, y también saludamos al operador en planta y le damos la bienvenida a todos los centros de veteranos que ya están conectados a nuestro programa. Bienvenidos, y a todos aquellos malvineros y malvineras y toda esta gente que siempre nos sigue para conocer un poco más de la historia, esta historia tan reciente, y para aprender realmente y saber qué es lo que pasó allí en Malvinas, y como lo hacemos siempre, ir directamente a la fuente, ¿no? Allí a nuestros veteranos de guerra. Hoy nos vamos a ir hasta allí, hasta Buenos Aires. Tenemos un amigo esperándonos, un veterano de guerra, quien participó en este puente aéreo, los Hércules o las Chanchas, como se les llamó este puente aéreo, que gracias a Dios no fue interrumpido en ningún momento duró el conflicto del Atlántico Sur. Así que mientras nos vamos allí con Karina a buscar a nuestro amigo a Buenos Aires a través de la comunicación telefónica, los dejo un ratito para que usted prepare el mate, el café, se acomode allí en su casa, y dejamos este temita musical y ya regresamos. Dios quiera que esta carta llegue, y espero que se encuentren bien. Sabrán que mucho los extraño, que sobran ganas de volver. Aquí las cosas han cambiado, preocupación se puede ver. Del continente las noticias dicen que vienen otra vez. Parece un sueño, yo sé que tengo, a veces miedo, a veces valor. Es que en este sitio hace tanto frío que se congela hasta la razón. Solo tu recuerdo calienta el alma. Cierro los ojos y estoy con vos. Madre, estás presente en cada momento, en cada latido de mi corazón.
son las cosas que hoy me faltan y que ayer no les di valor. Estoy aquí en Puerto Argentino, bajo este cielo y este sol, clavado aquí en esta trinchera. Hay que esperar al invasor. No tengas miedo, regresaremos, llenos de orgullo, llenos de honor. Esta tierra es nuestra, me han enseñado, y a mí la patria me convocó. Eso se leía en aquella carta de un hijo en Malvinas que jamás volvió. Gracias, Karina, desde allí de los controles, en Bien Amigos. Como les decía, hoy un programa especial, como lo es el de cada lunes, ¿no? Pero hace mucho que no hablábamos con la gente de nuestra querida Fuerza Aérea, y en especial a aquellos que les tocó esta tarea tan difícil, ¿no? Que es la parte de mantener abierto este puente aéreo, el cual en todo momento, hasta la finalización del conflicto, se mantuvo activo, ¿no? Eso es importante. Y hoy nos vamos directamente hasta allí, hasta Buenos Aires. No sé si Horacio nos está escuchando. Muy buenas noches. Muy bien, fuerte y claro. ¿Qué tal, Rolando? Gusto de escucharte. Bueno, Horacio Orifici, qué grato tenerlo entre nuestros entrevistados, entre nuestros veteranos de guerra. Le cuento que hace 16 años, desde aquí, desde el estudio de LB19, Radio Nacional Malargüe, entrevistamos a los familiares de los veteranos, a nuestros veteranos, para saber, ¿no?, un poco más cada lunes, realmente saber cómo se llevó adelante este conflicto, que realmente día a día vamos aprendiendo un poco más. Y bueno, sabemos que usted, pertenece, porque ustedes se jubilan, se retiran allí de la institución, pero su espíritu sigue allí en la Fuerza Aérea, ¿no? Efectivamente, eso es así. Es un estilo de vida ya. Exactamente. Lo viven día a día, es parte de su vida. Sí, señor, así es. Bueno, como le decía, un gusto de tenerlo en nuestro programa, y realmente, bueno, para remontarnos en el tiempo, ¿qué grado tenía usted en aquel momento cuando sucede lo de Malvinas? ¿Cómo lo sorprende este conflicto? Sí, bueno, yo en ese momento era un alumno de la Escuela Superior de Guerra Aérea. La Escuela Superior de Guerra Aérea en ese momento tenía dos cursos: el curso de Comando y Estado Mayor, que uno hacía en el 5º año de capitán, y el que aprobaba el curso ese pasaba al segundo curso, que sería el curso avanzado de Estado Mayor, ya con el grado de mayor. O sea que yo era mayor en el primer año. Ese era mi grado en ese momento. Exacto. Y en realidad el conflicto desde ya para todos fue una sorpresa. El día 2 de abril era un día viernes, y nosotros teníamos que el día lunes, o sea, teóricamente el día 5, teníamos que estar rindiendo 6 materias de la primera área del curso que estábamos realizando. Y bueno, fue verdaderamente una sorpresa el día viernes, o sea que hasta era difícil concentrarse para poder estudiar el día sábado y domingo. Exacto. ¿No? Era una euforia, evidentemente, era un hecho verdaderamente trascendente, sobre todo de la forma tan sorpresiva que ninguno de nosotros sabía nada, ¿no? O sea, eso es así. Bueno, creíamos que no nos iban a tomar el examen el día lunes, pero no, inapelable. Inapelable la escuela nos tomó los exámenes correspondientes,
Y al finalizar la primera área, bueno, ese mediodía salimos caminando de la escuela que queda ahí en Paseo Colón, nos fuimos caminando, cruzando la Plaza de Mayo, y era toda una verdadera algarabía. Pero teníamos que juntarnos en el círculo de la Fuerza Aérea, que había un asado nosotros no sabíamos, en realidad era un asado de despedida para cada uno de nosotros, porque cada uno ya tenía prácticamente un lugar, una ubicación, de acuerdo a lo último que había hecho en su carrera, ¿no? Exacto. O sea, había pilotos de caza que iban a ir destinados a las unidades que iban a estar desplegadas en el continente, otros pilotos que habían volado a Pucará, que se presentaron como voluntarios, como un mendocino que tenemos por ahí, que es el brigadier Tomba. Hoy el brigadier Tomba era el mayor Tomba en esa época, para volar Pucará, y fue destinado concretamente a la base de Darwin en Malvinas. Bueno, básicamente todos reportábamos a nuestra historia anterior. En realidad mi historia anterior era muy vinculada con la fábrica de aviones. Yo, por especialidad, soy piloto de ensayo en vuelo, trabajé en el desarrollo del avión Pucará en su momento, volando los prototipos del avión Pucará, y bueno, y después, por supuesto, con el tiempo hice el primer vuelo del avión Pampa, que es verdaderamente un éxito, una joya de la industria nacional, y fui el jefe de la campaña de ensayo en vuelo durante 8 años del avión Pampa. Bueno, hoy 35, 37 años después de haber hecho el primer vuelo, uno ve con satisfacción lo que el avión Pampa es ahí en la 4ª Brigada Aérea de Mendoza, ¿no? Exacto, sí, todo un ícono, un emblema, ¿no? Acá en nuestras tierras, exacto. Pero digamos, más allá de que mi vida era la fábrica de aviones, tuve un hecho grave, que fue el fallecimiento de mi padre, que me obligó a ir a Buenos Aires, y a partir de ahí estuve destinado en Palomar, y por tener alguna capacidad técnica o haber estado muy vinculado con los fierros, por decirlo de alguna forma, exacto. Fui a revistar en el servicio de mantenimiento de aviones Hércules, y por supuesto volar los aviones Hércules, ¿no? Claro. O sea, ahí hice casi una carrera universitaria, fui 5 años jefe del servicio de mantenimiento Hércules, y ahí se produce un hecho interesante, porque el avión Hércules es verdaderamente una maravilla de lo que significa el transporte aéreo militar, vinculado con lo que forma parte de como una simbiosis, que son las terminales aéreas. Las terminales aéreas son aquellos organismos que preparan la carga y reciben la carga que procede de otra terminal aérea, en donde el Hércules es el vehículo que la traslada de un lugar a otro, ¿no? Exacto. Y en el último año que volaba Hércules, me designaron para ir a buscar unos aviones Hércules especiales, que en realidad no eran de la Fuerza Aérea, sino que los había comprado la Dirección Nacional del Antártico, para cubrir una responsabilidad que la República Argentina tiene en el Atlántico Sur, que es la búsqueda y salvamento hasta el 10 Oeste, que es un punto intermedio entre Ciudad del Cabo y Buenos Aires, una amplia zona del litoral marítimo y el océano Atlántico, ¿cierto? Sí. Y esos aviones tenían una gran autonomía y tenían además la capacidad de tener la posibilidad de hacer reabastecimiento en vuelo a otros aviones. En realidad, yo creo que cuando iniciamos el conflicto de Malvinas, yo no lo sé con seguridad, pero creo que el Reino Unido de Gran Bretaña no tenía concepto, no sabía
que nosotros poseíamos la capacidad del reabastecimiento en vuelo. Y en realidad, cuando nosotros fuimos a buscar los aviones, había una enmienda en los Estados Unidos, se llamaba la enmienda Humphrey-Kennedy, por la cual había determinado material aéreo que no nos podía ser provisto. Y además del material aéreo estaba el tema de cierta capacitación, motivo por el cual nosotros nos trajimos los aviones que tenían capacidad de hacer reabastecimiento en vuelo, pero no nos dieron los cursos respectivos de cómo se hacía la tarea de reabastecimiento. Bueno, por supuesto, nosotros cuando llegamos aquí al país, eso habrá sido el día 24 de mayo del 79, comenzamos a planificar cómo nos imaginábamos que era la tarea del reabastecimiento en vuelo, y conseguimos distintos materiales y películas y demás, y armamos la tarea del reabastecimiento en vuelo a la criolla, ¿no? O sea, en donde realmente es una capacidad que en el caso particular de la batalla aérea por nuestras Malvinas fue trascendental. Exacto. Realmente el reabastecimiento en vuelo fue una capacidad verdaderamente trascendental. Bueno, volviendo al tema, nos reunimos en ese día lunes en el asado y dijeron fulano de tal y fulano de tal van destinados a Comodoro Rivadavia, al Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur. En realidad todavía no estaba constituida la Fuerza Aérea Sur, Claro. íbamos a el Teatro de Operaciones Sur. No íbamos al Teatro de Operaciones Atlántico Sur, porque siempre es bueno recordar que originalmente la Fuerza Aérea, como tal, como fuerza, no iba a tener participación en el tema de las operaciones del Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Solamente iba a estar en el terreno, en la parte continental, apoyando a las fuerzas terrestres por la intervención de la República Hermana de Chile, con la cual habíamos tenido un conflicto hacía muy poco tiempo. Claro. Entonces, la Fuerza Aérea tenía la responsabilidad de apoyar a las fuerzas de superficie en la parte continental. Esto le fue dicho específicamente a la persona que fue comandante de la porción aérea que iba a realizar la tarea esa en la parte continental, que era el brigadier Crespo. Exacto. Al brigadier Crespo concretamente le dijeron, brigadier Crespo también en ese momento era jefe de la 4ª Brigada Aérea ahí en Mendoza. Ah, qué dato importante, ese no lo tenía, ese dato. Por ejemplo, y el caso era interesante porque en ese momento todos aquellos que eran designados jefes de la 4ª Brigada sabían que para el marco regional se iban a desempeñar como comandante aéreo del Teatro de Operaciones Sur. O sea, Crespo cuando lo designaban jefe de la 4ª Brigada, asimismo lo designaban comandante aéreo del Teatro de Operaciones Sur. Cuando Crespo el día 2 de abril lo llaman a Buenos Aires, tampoco sabía mucho, probablemente hubiera tenido algún chisme por ahí, que alguien sopló algo, que están haciendo tal o cual cosa, pero claramente no lo tenía. La orden era que la Fuerza Aérea no iba a intervenir en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Esa era una responsabilidad que habían determinado en el más alto nivel, que era un tema de la Armada, concretamente. Exacto. Cuando Crespo llega a Comodoro Rivadavia, nosotros llegamos al poco tiempo. En ese momento el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur éramos 5 personas.
era el comandante, el jefe de Estado Mayor, que era el brigadier Juliá, que era el jefe del grupo 4 de casa. Ustedes han tenido a otro personaje recientemente por ahí, que era el jefe del grupo 4 de casa, haciendo algún trabajo, me he enterado, familiarmente me he enterado. Sí. Y el SOTA era el jefe de la sección operativa de transporte aéreo, que era yo, Exacto. con un compañero que nos habían designado juntos, y fuimos a... ¿Cuál era el tema que tenía que realizar la SOTA? La SOTA tenía que organizar los vuelos de traslado de materiales que se llevaran entre Comodoro y Malvinas. Más allá de que el día 2 de abril ya había ocurrido el aterrizaje de aviones en Malvinas, aparentemente el plan original no era permanecer en la isla, sino que de producir el hecho inicial, replegar las tropas y volver a sus lugares de origen, dejar Exacto. una pequeña guarnición, pero de repente existió la contraorden de la más alta autoridad, que en ese momento era seguramente el general Galtieri, de comenzar a llevar elementos, tropas, armamento, pertrechos a las islas. O sea que en ese momento nos dotaron a nosotros, a mi compañerito, el Comodoro Chunco, hoy, también veterano, con 2 Hércules y 2 F-28, para hacer traslados sucesivos entre Malvinas y Comodoro Rivadavia. Mientras tanto, de los distintos aeródromos del país, con la cooperación de Aerolíneas Argentinas, Austral y otros aviones civiles, aviones de la Armada también, que salían de Río Grande, de Bahía Blanca, de Palomar, de Seiza, trasladando cantidad de gente y cantidad de pertrechos. Exacto, exacto. ¿Qué sucede con el aeródromo Malvinas? El aeropuerto de Malvinas, la pista concretamente, era una pista subestándar. En ese momento era una pista de alrededor de 1.200, 1.300 metros por 30 de ancho. Tengo que aclarar que el Hércules tiene 40 metros de envergadura. O sea, al Hércules la pista, le sobraba a Hércules a la pista de los dos lados, ¿cierto? Claro, seguramente. O sea, verdaderamente... Y lo más grave era, como decíamos, que la simbiosis Hércules terminal de carga era muy, muy importante. La plataforma del aeródromo Malvinas era realmente pequeña, solamente entraban 2 Hércules como para efectuar la descarga simultánea. La tarea que realizamos ahí con mi compañero durante alrededor de 25 días, durante las 24 horas, inclusive dormíamos en la misma cama, en tiempos diferentes. O sea, uno se levantaba y el otro se acostaba, 24 por 24, o sea, era una rotación. Tenía el problema del cansancio, pero tenía la gran ventaja de que solamente 2 personas conocían el manejo de todo lo que significaba el traslado de la carga. No había confusión en lo que se hacía ni cómo se ordenaban las cosas. Y entonces teníamos una terminal aérea en Comodoro que iban llegando distintos pertrechos y personal a Comodoro, por un detalle interesante. Si de algo saben los británicos, es lo que significa estar aislado, porque ellos viven en una isla. O sea,
conocen todas las bondades y todas las debilidades de estar aislados. Entonces lo primero que ellos hicieron, a partir del día 6 creo, a partir del día 12 concretamente, declarar una zona de exclusión marítima alrededor de la isla. O sea que a partir del día 12, los barcos que cruzaban sabían que corrían riesgos serios porque había submarinos británicos. El Conqueror es un hecho real, porque finalmente el Conqueror el día 2 de mayo hunde el crucero Belgrano, claro. El Ara General Belgrano, ¿cierto? O sea, evidentemente los submarinos estaban. Teníamos la idea de que habría más de un submarino nuclear dando vuelta en la zona. El Spartan era otro de los submarinos probables que estaban por ahí. Concretamente, los barcos de Elma no cruzaron a partir del día 12 y todo hubo que trasladarlo modo aéreo. Exacto. O sea, concretamente, el puente aéreo, que sí es el tema del que podemos charlar largo y tendido, verdaderamente fue extraordinario. Exacto. Extraordinario porque todo se trasladó modo aéreo. Exacto. Horacio, hay que hacer algún cálculo que a veces es importante. Exacto. Se deben haber trasladado alrededor de 9.000, hay una cifra exacta evidentemente, 9.800, 10.000 hombres, como título general. Sí, sí. Y se han trasladado 9.000 toneladas de carga. Es decir, que se ha trasladado prácticamente 1 tonelada de carga por cada hombre que estuvo en Malvinas. Exacto. Esto no significa que era todo como para que el hombre subsistiera, ¿no? Evidentemente eran vehículos, era armamento, eran pequeños tanques denominados Panar, eran, bueno, todo lo que significaba. En el caso de la Fuerza Ejército, en el tema Malvinas, había algún problema con lo que era la cocina de campaña, porque las cocinas de campaña, en general del ejército, por el área básicamente de donde se piensa que iban a operar, que no era evidentemente Malvinas, eran todas cocinas de campaña que funcionaban a leña. Y es interesante porque realmente en Malvinas no hay árboles. O sea, a partir de ahí, vuelos trasladando leña, ¿sí? En el caso de la Fuerza Aérea, las cocinas de campaña son gasoil. ¿Por qué? Y porque el elemento que más se consume en los aviones, uno ordeña un avión y saca gasoil para que funcione la cocina de campaña. Exacto. O sea que verdaderamente el equipamiento por ahí no estaba adaptado al terreno que uno iba a actuar, ¿cierto? Exacto. Eso en el caso de ejército. Exacto, exacto. Y el tema es que lo que yo estoy contando de 10.000 hombres y 9.000 toneladas, 9.800 toneladas de carga, es desde el día 2 de abril, que aterriza el primer Hércules en Malvinas, hasta el día 13 a las 20:30 que despega el último 13 de junio. Recordemos que la capitulación se produce el día 14 a las 9 de la mañana. Exacto. Pero el 13 a las 20:30 estaba despegando el último Hércules de la pista de Malvinas. Claro. O sea que el puente aéreo duró 75 días. 75 días. Acá quería detenerme un ratito. Bueno, son muchos los mensajes que están entrando en este momento, Horacio, consultando, bueno, felicitando por la nota. Mucha gente en este momento se está interiorizando de muchos datos de este puente aéreo. Pero me voy a detener en uno en especial que ha llegado recién. Matías Orifice está muy contento que se haya podido concretar esta nota, y yo le digo a todos nuestros oyentes que quien está hablando en este momento, Horacio Orifice, es el papá
de quien estuvo a cargo hace muy poquitos días de unas operaciones aéreas acá en Malargüe, que hubo un despliegue fenomenal de aeronaves, helicópteros, aviones, y estuvo a cargo de Matías Orifice, que tengo entendido que nos está sintonizando, escuchando allí desde Mendoza, la 4ª Brigada Aérea. Así que gracias a él hemos podido concretar este reportaje, así que y entre tantos amigos que se han conectado desde Buenos Aires, desde la Patagonia, también nos están escuchando, y bueno, todos hacen alusión y felicitarlos porque en algunos de los mensajes nos dicen la proeza y lo que más ha marcado este puente aéreo, lo que ustedes hacían volar tan bajo, allí sorteando todo el rastreo de radares del enemigo, ¿no? Tal vez esto era un poco lo que ustedes buscaban, corríjame si no es así, Horacio. No, totalmente. Bueno, lo que pasa es que dentro del puente aéreo hay dos periodos claramente definidos. Es antes del 1 de mayo y después del 1 de mayo. Antes del 1 de mayo fue, digamos, ese bagaje, esa cantidad de personal y material que se traslada y demás, que significó en apenas 20 días hacer una instalación completa de lo que fue la defensa de los objetivos de las islas. Exacto. Por parte de la Fuerza Ejército y las fuerzas de tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea. Ahí se trabajó bastante en conjunto, porque acá cabe, digamos, yo siempre de estos últimos 40 años que llevamos he tratado de reflexionar que cada uno cree que la guerra pasó por donde uno estuvo, y la guerra pasó por donde estuvieron todos. Es decir, yo me imagino lo que debía sentir la persona que estaba totalmente aislada, con las inclemencias propias del tiempo, y sometido a los bombardeos, al cañoneo naval, al no poder dormir porque realmente dormían a los altos, vivir todo el momento de ni siquiera cuando ya las acciones de combate se realizaban ya próximos en los primeros días de junio, sino el hecho de soportar durante esos 75 días todo lo que fue y después hay otro tema, que es el caso particular del piloto de combate que sabe que el día anterior 2 o 3 de sus compañeros realizando una misión no volvieron, y que tiene que volver a colocarse el anti-G, subirse a la cabina, una cabina pequeña, estar solo, en compañía de Dios, salir a buscar al enemigo para dispararle, hacerle puntería, sabiendo que el enemigo lo está esperando con una cantidad de armamento súper sofisticado frente al armamento que él lleva, dado que él llevaba a lo mejor bombas terrestres para bombardear objetivos navales y hacerle una ráfaga de cañones, 200 tiros de cañón, ¿cierto? Pero recibir de todos lados, realmente hay yo creo que esos dos elementos, como aquellos que estaban en tierra y aquellos que iban a buscar al enemigo, sabiendo todo lo que podía ocurrir, por lo que habían ocurrido los días anteriores, de sus compañeros que habían salido y no habían vuelto. Exacto. Y que a él le podía tocar en esa oportunidad. Exacto. ¿Cierto? Es realmente. Por eso se ganó el respeto, ¿no? Se ganó el respeto a la Fuerza Aérea, ¿no? Decimos, el hecho de burlar lo que significaba el bloqueo. Burlar
en forma, en ambos sentidos, burlar durante el transcurso que significaba la navegación a las islas, y burlar después que estaba uno próximo a las islas, la detección y el ataque de los aviones Harrier sobre los aviones de transporte propios. Entonces había toda una mecánica. ¿Cómo era lo que se planificaba y se hacía? Ahí había una línea conductiva, ¿no? La línea conductiva era que existía un jefe de escuadrón, del que hoy me he enterado, del que tenías una gran relación con él, que era en ese momento el vicecomodoro Cano. Sí, un gran Vicecomodoro hombre. Cano, una persona especial, un líder natural, la capacidad de los jefes de escuadrón de los distintos sistemas de armas, de Mirage, de A4B, A4C, el liderazgo propio del jefe de escuadrón era un elemento fundamental para que las operaciones se pudieran cumplir en tiempo y en forma, en convencimiento con la cual los pilotos eran capaces de poner todo lo que tenían para lograr un objetivo, ¿cierto? Por otro lado estaba quien manejaba la agrupación Transporte, que era un señor que a lo largo del tiempo él trató en todo momento de demostrar que era incapaz de ordenarle a otro lo que él no era capaz de hacer, porque él se subía al avión y volaba junto con la tripulación. Cano, en particular, era quien designaba las tripulaciones. Y ese señor que digo yo que se presentaba y arriba del avión y decía, bueno, yo los voy a acompañar, era el jefe de la agrupación Transporte, era el comodoro Martínez en ese momento. Exacto, exacto. El otro elemento de esto era la SOTA, la sección operativa de transporte aéreo. La sección operativa de transporte aéreo era quien recibía los requerimientos y el que recibía la orden del comandante para decir, hay que llevar esta noche un cañón SOSMA de 155 milímetros. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Sí? Y a partir de ese momento era el que en realidad transmitía la orden, que éramos nosotros. ¿Sí? Más allá de eso, que independientemente por el hecho de que el avión Hércules es generoso en amplitud, en muchas oportunidades los hemos acompañado a nuestros camaradas, el vuelo salía y no realizaba un vuelo rectilíneo por el camino más corto para llegar al... No, era un vuelo verdaderamente... del continente a Malvinas por ahí se demoraban 4 horas, según se eligiera ruta norte o ruta sur, porque lo que se pretendía era engañar a cantidad de informantes que había en el continente y notificaban a las fuerzas del Reino Unido de Gran Bretaña: de Río Gallego salió un Hércules. Entonces, realmente eso alertaba probablemente y uno sabía que lo iban a estar esperando. ¿Cómo se hacía el vuelo en sí? El vuelo se hacía volando al ras de las olas. Al principio lo habíamos empezado a hacer diurno, porque nos garantizaba mayor confiabilidad en la operación, en la llegada, en ver, en facilitar la descarga y demás. Pero después empezamos a hacer la mayoría de los vuelos nocturnos porque nos garantizaba el hecho de la sobrevivencia. Exacto, exacto. Así que durante toda la ejecución del vuelo, cualquiera de nosotros, o yo, o el Comodoro Chunco, con los teléfonos colocados, escuchábamos en silencio y sabíamos cuáles eran los puntos que se iba a tocar.
Durante los días, desde el día 1 de mayo al día 13 de junio, se realizaron 31 aterrizajes exitosos en Malvinas. Y se trasladaron 450 toneladas de carga. Realmente la cantidad de vuelos que salieron son cerca de 60. ¿Y los otros 30 qué pasó? Los hicimos volver. Frente al conocer la situación táctica de la isla, nosotros teníamos los teléfonos colocados y teníamos la emisión permanente del radar Malvinas, que marcaba dónde estaban la posición de las patrullas aéreas de combate, y cuando veíamos que la situación iba a ser imposible o sumamente peligroso el aterrizaje, había una palabra clave que uno decía y el avión sabía que tenía que pegar la vuelta. Claro. O sea que de los 31 exitosos, casi el doble fueron despegues y por situación táctica se los hizo regresar. Exacto. Pero nosotros no hemos perdido ningún avión ni ninguna tripulación en un vuelo de transporte. O sea, por accidente no. Hubo un caso de un Harrier o un Sea Harrier, ¿no? Que tuvo un encuentro por allí con un Hércules, ¿no? Ese avión, esa es los denominados vuelos locos. Ya ha llegado promediando alrededor del 25, 26 de mayo. A nosotros nos faltaba información. Y la única información era, si uno quiere información, lamentablemente tiene que pagar. Y pagar ahí era ir y ver. No teníamos equipamiento moderno, la situación era ir y ver. Y habíamos ahí un señor que se había desempeñado como jefe de escuadrón antes de Cano, estaba manejando lo que era exploración y reconocimiento, y viene y me dice, ¿no me quiere acompañar? Sí, ¿dónde vamos? Dice, mire, a mí se me ha ocurrido un procedimiento y el procedimiento era un procedimiento verdaderamente de locos. Y así se denominaron esos vuelos, o sea que yo soy protagonista de esos vuelos. Pero ¿cómo se montaba de esa operación? Era un Hércules que, viniendo rasante, en determinado punto levantabas, subía hasta 3.000 metros, hacía 2 o 3 barridos de radar, se determinaban los ecos que podían estar ahí. Había ya una escuadrilla de aviones A4B, A4C, un reabastecedor, un retransmisor en vuelo, que le daban la posición, el navegador al retransmisor, el retransmisor a la escuadrilla que estaba en vuelo, que ya a lo mejor ya había hecho el reabastecimiento correspondiente, y los aviones de combate se dirigían a ese objetivo. Alguna vez ese objetivo terminó siendo el Uganda, por ejemplo. Exacto. Y bueno, la escuadrilla salió a tirarle, ¿no? Hasta que el jefe de escuadrilla apareció y vio que tenía pintado una cruz roja, una cruz de la Cruz Roja. Exacto. Y suspendió el ataque. Se vuelve a comunicar con el reabastecedor, se vuelve a comunicar con el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur, y la Fuerza Aérea Sur ataque ese barco. No puede, el barco, siendo barco hospital, no puede estar en esa posición. Hay según la Convención de Ginebra, los barcos hospitales, hay un área en la cual deben mantenerse, tiene que estar declarada por el enemigo. Yo voy a tener barcos hospitales en esta, porque el problema que podía ocurrir era que los barcos hospitales estuviesen trasladando pertrechos y tropas, exacto. Bajo el signo de la Cruz Roja. Y en ese momento le presentó alguna falla en
los aviones no tenían suficiente combustible, el reabastecedor estaba en otra tarea y pegaron la vuelta. Dentro de todo estuvo bastante bien, porque si no tendríamos algún problema por no haber cumplido con la convención Claro, de Ginebra. exactamente. Hubiese sido un problema. Dentro de esos vuelos locos, no eran vuelos como para hacer durante todos los días, porque los británicos eran sorprendidos por nuestra estrategia, pero se sorprendían la primera o la segunda vez, pero la tercera vez ya nos estaban esperando. Es el caso de el avión Hércules, que haciendo esa tarea de los vuelos locos es detectado por una fragata, la fragata Minerva, y una sección de Harrier es conducida por la fragata Minerva hacia el Hércules, y ahí el capitán Ward es el que le dispara un misil primero, que queda corto, se aproxima un poco más al Hércules, dispara el segundo misil, pega entre los motores 3 y 4, y después entra de frente y con fuego de cañones lo desarma, que era innecesario, porque ya con el misilazo que le había pegado, el Hércules había quedado fuera de servicio. Pero ¿qué ocurre? Ahí el problema era que ellos no solamente estaban tratando de no vedarnos la información, sino que en el informe de Ward dice, se desconoce si era un C-130 o un KC-130 o un avión reabastecedor, porque verdaderamente los aviones reabastecedores eran los que le daban mayor autonomía a nuestros aviones caza, y a través de los cuales, bueno, podemos contar las misiones hechas por los reabastecedores y los aviones de la Armada. El día 4, el hundimiento de la Sheffield. El día 25 de mayo, el hundimiento del Atlantic Conveyor, una de las más graves pérdidas, tanto de pertrechos y material que iba hacia las islas. No era un portacontenedores, pero me refiero, dado a la importancia que tenía desde el punto de vista logístico, una de las más grandes pérdidas. Y la misión Estrella, porque verdaderamente la misión Estrella, la del día 30 de mayo, Exacto. que es el ataque al portaaviones Invencible, en donde 2 aviones de la Armada portando el último Exocet, le disparan el Exocet y regresan a Río Grande, y los 4A4C atacan el Invencible en una de las misiones más arriesgadas de la batalla aérea por nuestras Malvinas. Evidentemente impactando, perdiendo 2 pilotos de los tripulantes de los A4C, y solamente llegando hasta el objetivo material y descargando el armamento los otros 2 pilotos, que felizmente retornaron. Esa misión contada por los tripulantes que regresan es verdaderamente espeluznante. Exacto. Verdaderamente, cada vez que uno le escucha, le aseguro que uno tiembla. Exacto. Tiembla por el relato, por la sencillez, por el convencimiento de llegar, de cumplir, realmente. Pero todas esas misiones han podido ser realizadas por la posibilidad que daban esos reabastecedores, esos mismos que 2 años antes nosotros fuimos a buscar a la Lockheed, ahí en Marietta, en Georgia, siendo aviones que todavía, por supuesto que todavía vuelan, están totalmente modernizados en su equipamiento de vuelo y demás, pero verdaderamente
han proporcionado éxitos que nosotros jamás hubiéramos imaginado. Exacto. Realmente Horacio nos ha pintado un panorama que mucho de estos datos los desconocíamos. Si bien habíamos hablado en reiteradas oportunidades por allí con Horacio, si mal no recuerdo, Horacio Cano, pero bueno, nos ha refrescado tal vez un poco la memoria de todos estos acontecimientos vividos allí, que pareciera que hace mucho, pero no hace tanto en esta historia tan reciente de Malvinas. Y yo decía recién, por algo el mundo, y en especial los británicos, les reconocen a ustedes todo esto que hicieron con estas aeronaves, ¿no? Sí, realmente el mayor galardón que uno tiene es saber qué es lo que dice el enemigo de uno después de haber combatido con él, ¿cierto? Sin lugar a dudas. Y pensar que ellos, como lo pusieron en algún libro por allí, Thompson, este hombre, este oficial de los británicos, el No Picnic, que ellos vinieron prácticamente a sacar las tropas en horas y les llevó mucho tiempo, y creo que ustedes allí hicieron una parte fundamental, como la parte terrestre también allí en Malvinas, pero la Fuerza Aérea creo que es reconocida hoy en todo el mundo. Yo le quiero agradecer, Horacio, por este reportaje. Muchísimas gracias por habernos ampliado el conocimiento allí de todo lo que sucedió en Malvinas. No, el agradecido soy yo de poder transmitir esta modesta experiencia que uno realmente nunca imaginó. Uno normalmente dice, ¿quién es el militar? El militar es el hombre que durante la paz se prepara para la guerra. Pero uno se prepara para la guerra a los efectos de conservar la paz. Exacto. Pero uno nunca imagina que en algún momento el clarín suena y bueno, uno termina siendo protagonista del hecho. Entonces, para los veteranos hay un hecho importante, que es que no nos consideramos héroes. Nosotros consideramos que los héroes son aquellos que han partido cumpliendo el sagrado juramento y defenderla hasta perder la vida. Y también es bueno decir que un héroe se forja en un instante. Ahora se necesita toda una vida para ser un hombre de bien. El heroísmo de vivir todos los días como uno cree que tiene que vivir y poder tratar de transmitir lo que es la verdad y lo que es el bien. Eso es una cosa verdaderamente importante. Y los héroes son personas comunes, son ordinarias, que bajo ciertas circunstancias, cuando están consustanciadas con su forma de ser, son capaces de hacer cosas verdaderamente extraordinarias. Exacto. Y fue el caso de ustedes. Y yo les agradezco profundamente el hecho de que sigan manteniendo el espíritu de Malvinas, porque cuando uno pregunta si valió la pena todo eso, y la respuesta es: valió la pena si aquellos que hemos regresado y aquellos que escuchan estos relatos hacen que valga la pena. Exacto. Que si nosotros no hacemos que valga la pena, no valió la pena. Exacto. Le mando un fuerte abrazo desde aquí, Horacio Orifici, allí hasta Buenos Aires. Muchísimas gracias, y ese agradecimiento eterno por lo que hicieron por nuestra patria hace ya 39 años, y también aprovechamos de mandarle un fuerte abrazo a Matías, su hijo, que nos está escuchando allí en Mendoza. Así que para toda la familia, gracias por haber accedido a este reportaje. Hasta cualquier momento lo dejo en compañía allí de nuestra operadora de Karina. Chao. Muy amable, le agradecido soy yo. Gracias, hasta cualquier momento. Hemos estado en contacto, queridos amigos, allí directamente a Buenos Aires con Horacio Orifici, este hombre que realmente uno se le pone la piel de gallina después de escuchar todo lo que hicieron allí con aeronaves que
que estaban muy lejos de la tecnología que los británicos tenían y ellos le causaron tantísimo daño. Así que, bien amigos, hemos llegado al final. Soy Rolando Cárdenas, los espera y los convoca para el próximo lunes a partir de la hora 21. No se vayan, ya llegó Jimena Huel para acompañarlos hasta la hora 0 con los lentos y que realmente merece la pena escucharlos. Gracias Karina y al operador en planta por su profesionalidad. Hasta el lunes. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el maestro el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. Cómo se pasan los días y ya casi lo siento. Se refleja la semana, otra más sin más remiendo. Suena el timbre y más de 4 le corren carrera al tiempo, porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio es necesario hasta para ser barrendero y hay que cuerpearle la entrada, que si no se pone feo. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo y le cantan por ser criolla el alumnado completo, un canto de patriotismo acunado dentro del pecho. Después silencio profundo como señal de respeto. Saludo a los profesores y derechito pa' dentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio. Hoy es lunes 3 de abril, tenían un deber, ¿lo han hecho? A ver, Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y léelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer como con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos. El profesor lo felicita y se siente el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje va leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver Gustavo Maciel, mostrarnos qué es lo que has hecho. Queda callado el muchacho hijo de padres tamberos y responde a la insistencia: yo no hice nada, maestro. Hay un silencio de tumba en la sala. Pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes es una falta de respeto. Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitirle que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos. Suena el timbre y los demás se van a jugar al recreo. Cae un 1 a la libreta que le duele hasta al mismo maestro, que al verlo llorar se acerca para ofrecerle consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? Contéstame, séme sincero. Y responde el muchacho entre sollozo y lamento: allí en la isla, señor, yo tengo un hermano muerto. Se fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor lo miraba boquiabierto y solo atinó decir: ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me lo dijeron? Caminó hasta lo del niño, le dio un abrazo y un beso. Se volvió para el escritorio y borró el 1 que había puesto. Y al retirarse se oía: ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo. Busca una explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien que no es justo que a uno le roben el suelo, pero no es justo tampoco hacerse matar por ello. No olvidemos que el fin no justifica los medios. Vayan estos versos sencillos a los chicos que murieron, inocentes criaturas como el Maciel de mi pueblo. Porque el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Les pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito: ¡viva la patria! ¡Viva la patria!
patria en homenaje a las criaturas que por Malvinas su vida dieron. La medalla en el pecho, clavada en el corazón y una visión de Dios. Con la conducción de Rolando Cárdenas, Radio Nacional Malargüe presentó Malvinas, Clamor de Gloria, un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes. Radio Nacional Malargüe presentó un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.